Les vamos a exponer sobre el tema de seguridad y protección de datos personales y estrategias para gestión de identidad y reputación digital responsable. Nosotros somos alumnos de la Escuela Preparatoria Estatal número 4, Víctor Jesús Mancini Jiménez, como un servidor, Jesús Alfredo Hernández Tamayo, y mis compañeros. Anthony Roberto Cucalonso. Jonathan Israel Maitzek. Somos alumnos del tercer grado Grupo B, semestre 5, bloque 3. Es la integradora de competencias digitales, la cual nos imparte la profesora Ninel Tamayo Díaz. Nuestro primer tema es la seguridad y protección de datos personales. Para empezar, hoy en día, Internet juega un papel muy importante en nuestras vidas, ya que hace más de una década, tus datos son valiosos en el momento de ayudar a protegerlos con los servicios de protección de identidad, pero nuestro estilo de vida digital puede conllevar amenazas potenciales desde el robo de identidad hasta la filtración de datos. A continuación, te ofrecemos algunos consejos que puedes seguir para ayudar a mantener tu información segura y proteger tu identidad digital. Esta lámina, más que nada, habla sobre la protección de datos personales y la garantía o la facultad de control propia a la información frente a su tratamiento automatizado o no, es decir, o solo que aquella información albergada en sistemas computacionales, sino que cualquier soporte dentro de una red misma puede tener fallas en sus algoritmos o su programación, y esas son las fallas que buscan las personas al querer extorsionarnos, ya que se aprovechan de esas fallas para sacar nuestros datos personales, que es lo que a continuación te daremos algunos consejos que debes seguir para evitar que eso suceda. Algunas recomendaciones que nos da es, como número 1, proteger el número de seguro social, ya que es recomendable hacer algunas cosas para salvaguardar tu número de seguro social según la Comisión Federal de Comercio, y es buena idea dejar una tarjeta de seguro social en casa o en algún lugar seguro. También puedes preguntar por si necesitan un número de seguro social antes de compartirlo. Por ejemplo, es posible que sea necesario proporcionar el número de seguro social de tu hijo para inscribir a la escuela o actividades extracurriculares. Como segunda opción, obtén un software de seguridad que se actualiza automáticamente. ¿Para qué nos sirve esto? A medida que los esfuerzos de ganarle la partida de ladrones de identidad evolucionan, y también más en tácticas de los ladrones de la FTC, dice que la forma de ayudar a combatir estos es asegurándose que el software de seguridad, el sistema operativo y los navegadores, como las aplicaciones de tu computadora y a tu smartphone, estén actualizados. Esto puede ayudar a proteger dispositivos contra posibles ladrones de identidad que intenten aprovecharse de los errores o agujeros que en algunas situaciones pueden ser demasiado grandes para que los sistemas o navegadores sean hackeados o saboteados. 3. La configuración en una unidad externa para el almacenamiento de datos. La FTC sugiere hacer una copia de seguridad de datos para la computadora y es un disco duro externo. También es recomendable imprimir tus archivos más importantes, como los documentos financieros y fotos familiares. De esta manera, si tus copias digitales resultan muy comprometidas, tendrán copias impresas. Asegúrate de guardar el disco duro principalmente, o las copias impresas, en una caja de prueba de incendios o caja de seguridad, en alguno de estos casos sí puede llegar a suceder.
Nuestro segundo concepto es qué es un gestor a base de datos y qué tipos existen. Primeramente, te vamos a explicar sobre qué es un gestor. Un gestor de base de datos es un sistema software que tiene por objetivo servir de interfaz entre la base de datos de una empresa y un usuario. Las aplicaciones se componen por un lenguaje definido como manipulación y consulta de datos. Además, permite garantizar su seguridad e integral. A continuación te mostraremos 3 ejemplos. ¿Qué es la SGB racional? Es un modelo de SGB que es el más utilizado en todos los modelos de negocios. Funcionan para garantizar la base de datos tradicionales o tablas de datos e interpretar esos datos a través de comandos o consultas de lenguaje estructurado, ya que los datos en un modelo racional se pueden leer y relacionar entre sí, como los diferentes registros y tipos de datos organizados por la enrienda de categorías. En segunda opción, una SGB no racional, que sería prácticamente lo contrario. Una no racional permite interpretar grandes cantidades de datos a la vez, pues formado su flexible deja escalar una base de datos múltiples con múltiples seguidores según sea necesario. Este tipo de software puede trabajar con datos en almacenes de documentos o base de datos gráficos, almacenes de clave, valor, entre otros formatos. El modelo no racional ha sido un poco ganado en su popularidad a medida que la administración del Big Data se vuelve más compleja. Punto 3. Orientados al proceso. Las características principales de la SGB es la creación de diversas aplicaciones para gestionar diferentes aspectos de sistemas y sus ventajas son, ya que las modificaciones no afectan al resto. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran los sistemas ofimáticos como Word o Excel, debido al gran avance tecnológico en los gestores de base de datos y actuales en este tipo SGB. Se ha alcanzado un tanto obsoleto para todos alcanzar más objetivos. Por lo tanto, llega a presentar desventajas como datos redundantes o inconsistentes, difícil acceso de datos, dependencia de los datos a nivel físico y tiempos de procesamiento elevado. O sea, usar estas aplicaciones o base para salvaguardar nuestros datos tiene ventajas como también tiene desventajas. A continuación, mi compañero Jonathan, con el propósito de realizar una webinar sobre asegurar y proteger los datos del ciudadano digital en la web. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que trata el propósito de proteger los datos en las redes sociales. El webinar Seguridad de la Información desde casa protege a tu familia de riesgos del Internet, que ofreció de manera gratuita. Se habló acerca de la importancia de saber protegernos de los peligros de Internet. Uno de los grandes problemas es el uso de las redes sociales que menores de 13 años. Estudios reflejan que cada vez más aumenta los usuarios menores de edad en las redes sociales como YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Expertos y estudios afirman que ningún niño o adolescente que cruce área debería tener una red social si no está controlada por parte de la familia. La edad mínima recomendada son de 16 años. Características y estructuras que debe tener tu webinar. Es la combinación de las palabras web y seminario, es decir, webinar es un seminario impartido en línea. Un webinar es un tipo de
conferencia, taller o seminario que se transmite por Internet. Las características principales es la interactividad que se produce entre los participantes y el conferencista. Los webinars se dan en tiempo real con fecha y horario específico. Se puede practicar desde cualquier ordenador conectado a Internet y en que se haya cargado el software específico y o se le haya introducido una clave de acceso, permite la conexión con las aplicaciones confiables. ¿Qué necesita para participar en un webinar? Se necesita un ordenador conectado a Internet, conexión recomendable sea de 128 kbps, altavoces para poder escuchar, de preferencia mediana para evitar el ruido externo, micrófono para poder hablar. En caso de no contar con micrófono, puedes participar a través de mensajes de texto. Las estructuras que tiene un webinar. Aquí podemos ver que la introducción y la expectativa, la historia, la información de valor, la oferta, preguntas y respuestas. Esto son las estructuras que sirven para que un webinar esté muy bien hecho y se pueda llevar a cabo. A continuación, mi compañero Anthony les va a explicar un poco más sobre de qué trata esto. Pasa a la siguiente. Un webinario es uno donde se puede tener un privilegio del uso de herramientas o sistemas especiales que te brinden comodidades para mejorar interacción a distancia. O sea, como pues para tener la facilidad de pues comunicarte o proteger algunos tipos de información, como lo dice webinario. Bueno, sigo leyendo con esto. Bueno, el mejor ordenamiento en cuanto a la participación diferente para las conferencias, como de quienes deseen escucharlos o interrogarlos. Bueno. Y bueno, ya esta es una lista no completa de esas herramientas o de sistemas especiales. Es la siguiente. Como las de las videoconferencias, diporama, mapa mental o mapa heurístico, mensajería instantánea, Kiwi o tipos de plataformas colaborativas o de sistemas para compartir datos, aprendizaje semipresencial, Moodle y Moodle. ¿Cómo hacer un webinar? Bueno, pues acá nos da algunas de las facilidades para poder crear una. ¿Qué significa es un webinar? Bueno, visualiza tus participaciones, define un tema y su presentador. Decide el webinar, ¿será gratuito o de paga? Ve tutoriales y ejemplos de webinars. Elige una plataforma y un espacio para transmitir. Promociona el webinar. Usa recursos visuales durante la transmisión. No olvides la estructura. Bueno, acá es uno de cada punto tiene cómo hacerlo y cómo crearlo o cómo lo quieres. O sea, dependiendo cómo quieras crear un webinar. Preguntas. A continuación, te expondremos algunas preguntas que tú como receptor podamos contestar en la cajita de comentarios que se encuentra aquí abajo.
Em, la primera pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué es un webinar? ¿Por qué es importante la protección de datos personales? ¿Qué función tiene el organizador del webinar? Y por último y no menos importante, ¿te gustó esta webinar? En estas preguntas las puedes contestar en las cajitas de comentarios aquí abajo y regálanos un like y hasta luego. Gracias por su atención prestada.